Entonces, una de las condiciones que dan la mayoría de las normas es que la vida útil del transformador depende del aislamiento sólido. Cuando el aislamiento sólido pierde su vida útil, ya en ese momento el transformador ha perdido su vida útil. Las propiedades de los materiales aislantes son, dentro del transformador son dieléctricas, mecánicas y refrigerantes. La condición del aislamiento es vital para la operación del equipo. El mantenimiento en los transformadores es vital para su vida útil. Indudablemente el tratamiento de aceite, una de ellas de las tantas políticas de mantenimiento que se debe tener. Hay varios mecanismos de deterioro del aislamiento, tanto el aislamiento sólido como el aislamiento líquido, el cual debemos evitar al máximo. En el aislamiento del transformador tenemos dos tipos de aislamiento, el líquido y el sólido. El líquido tiene la función de refrigerar y aislar. Y el mayormente utilizado es el aceite. Y la función del sólido, su principal función, aparte de aislar, es la parte mecánica, de soportar todo las bobinas y el transformador. El aislamiento sólido que se utiliza en los transformadores es papel o celulosa, cartón prosbar, madera, arabí y araldite. ¿Cómo se deteriora como decía, la vida útil de un transformador está definida como una unidad y se define como 65.000 horas si el transformador opera sin oxígeno a una temperatura de incremento de 65 grados de averaje y una temperatura máxima de 110 grados. Si se opera en esas condiciones, el transformador debería tener una vida útil promedio de 22 años aproximadamente. ¿Qué hacemos nosotros con el mantenimiento? La vida útil de un transformador tiene la mortandad infantil. Esa mortandad infantil depende principalmente de las especificaciones y los materiales que utiliza el fabricante. Después vienen las fallas normales que vienen durante la operación del equipo y su envejecimiento normal, y luego vienen las fallas por envejecimiento. Ahora bien, nosotros podemos alargar la vida útil, como dijimos, disculpe, la vida útil de un transformador, como dijimos, depende de la resistencia mecánica del papel, porque él está cumpliendo la función de soportar todos los esfuerzos electromecánicos que hay dentro del transformador. Pero tenemos un problema que las subestaciones normalmente, o los transformadores, a medida que va transcurriendo el tiempo, el nivel de cortocircuito del sistema va subiendo. Por lo tanto, el nivel de cortocircuito se puede acercar a la resistividad mecánica del aislamiento y puede ocurrir una falla. Si yo tengo una falla en el transformador, fallas aguas afuera o fuera del transformador, con estos niveles de cortocircuito, no lo afectan porque tiene una resistencia mecánica por encima del valor de la falla. Sin embargo, puede ocurrir una pequeña falla y como la resistencia mecánica del papel ya no lo soporta, ese transformador va a fallar. Nosotros podemos acortarle o alargarle la vida útil al transformador. ¿Cómo la acortamos? Si no hacemos los mantenimientos adecuados del aislamiento, indudablemente le vamos a reducir la vida útil. Y al reducir la vida útil, probablemente este transformador nos va a fallar antes. O podemos extenderle la vida útil al transformador con las operaciones de mantenimiento y las políticas de mantenimiento que tenga cada empresa. Y entonces podemos ver que podemos extender la vida útil del transformador, que es especificada, como dije anteriormente, a 22 años y medio. Por eso conseguimos transformadores que tienen hasta 40 años. ¿Qué afecta el aislamiento sólido o el aislamiento? Lo que afecta el aislamiento es la contaminación, principalmente humedad y partículas. La oxidación, a pesar de que es un contaminante, pero se forman dentro del transformador consecuencia del envejecimiento del aceite y del papel. Y últimamente se han presentado unos problemas con el azufre corrosivo, de lo que estaremos hablando al final. Para empezar a hablar del mantenimiento del aceite tenemos que aclarar dos conceptos, porque en inglés están claros, pero en español los podemos confundir. Y estamos hablando del reacondicionamiento.
el reacondicionamiento del aceite, según la norma IEEE 57106, es la remoción de cualquier contaminante insoluble en el aceite por un proceso mecánico, ya sea filtrado, centrifugado y vacío, y desgasificación. La regeneración del aceite, según la norma IEEE 57106, es la remoción de los productos de descomposición polares contaminantes, pero a diferencia de los otros, son solubles en el aceite. Y por eso se tienen que utilizar procesos químicos o de absorción para poderlos retirar. Entonces, teniendo claro o definiéndolo nosotros en español como reacondicionamiento y regeneración, el reacondicionamiento es eliminar los compuestos insolubles como la humedad, los gases disueltos y las partículas. La regeneración del aceite es eliminar los compuestos de degradación, de descomposición del aceite y del papel. Y la depolarización es eliminar el azufre corrosivo que pueda existir en el aceite. Medida del continuo de humedad. ¿Cómo podemos medir la humedad en un transformador? El mayor porcentaje de humedad en un transformador se encuentra en el aislamiento sólido. Si hacemos una relación del dedo gordo, podríamos decir que el 99% de la humedad está en el papel y el 1% está en el aceite. Aunque realmente es menor del 1% de la humedad que hay en el aceite con respecto al que hay en el papel. Otro concepto que debemos tener claro es que en el transformador nunca hay un equilibrio termodinámico. ¿Qué queremos decir con que hay un equilibrio termodinámico? Que la humedad está fija o estable en uno de los dos aislamientos, o en el sólido o en el líquido, sino que está en constante movimiento y esto va a depender de la temperatura del transformador y de la carga. La humedad relativa en un transformador varía con la temperatura. Hay normas que te hablan de que hablamos de la humedad en ppm. Queremos 20 ppm, 30 ppm, pero la norma IEEE te especifica ahora que es porcentual la medida de humedad. ¿Por qué? Porque va a depender de la temperatura de operación del transformador. ¿Cómo ingresa la humedad en un transformador? La humedad puede ingresar en transformadores que no tengan membrana por el sistema de deshidratación del medio ambiente, que depende del mantenimiento que se le haga a la sílica gel o el deshidratante que se utilice, o en transformadores que tienen membrana que por su envejecimiento se haya deteriorado la membrana o el valor, como lo llaman algunas personas. También puede ingresar humedad por las fugas de aceite, porque a pesar de que está saliendo aceite, está ingresando humedad. No porque salga aceite no va a ingresar humedad. Por dos razones. La primera es un principio físico que es de la difusión, que siempre va de mayor concentración a menor concentración, por lo tanto la humedad en el exterior es mayor, va a ingresar al aceite. Y la otra razón es que el transformador respira y entonces durante el día está botando aceite, pero de la noche, dependiendo de la presión, puede ingresar aire. La descomposición de la celulosa y el aceite producen óxidos de carbono, compuestos líquidos, furanos y metanos, y humedad. Estos procesos son mejor, o los explico mejor en otro curso, o en algunos cursos que yo he visto, de análisis de aceite. ¿Cómo afecta la humedad al aislamiento sólido o al aislamiento del transformador? La humedad va a afectar la rigidez dieléctrica del transformador, del aceite, perdón, y va a depender principalmente de la humedad relativa. Va a disminuir la temperatura de formación de burbujas, va a disminuir la vida útil del transformador y la solubilidad de la humedad en el aceite depende de la temperatura. Aquí podemos ver la curva de solubilidad. Si yo tengo un transformador que tiene una humedad de aproximadamente unos 60 ppm de humedad y está a 50 grados, yo puedo decir que ese transformador tiene una humedad relativa aproximadamente del 23%. Pero si ese transformador lo saco yo fuera de servicio para mantenimiento, para pruebas, y se me enfría durante el proceso y me llega a 20 grados, ya voy a tener una saturación del aceite.
entonces lo voy a estar energizando con un 100% de la humedad relativa. Y aquí podemos ver cómo sería afectado el transformador. Aquí tenemos un transformador, o el ejemplo anterior, donde la humedad era 23% y la capacidad de aislamiento o de rigidez dieléctrica era casi un 90% de su capacidad. Al enfriarse el aceite, llegamos a un 100% de la humedad relativa, o sea que la capacidad de aislamiento o la rigidez dieléctrica del aceite se baja a un 30%. La probabilidad de falla en la energización de ese transformador probablemente va a ser muy alta. Como les decía, la norma IEEE 53106-202 ya te habla de humedad relativa y no de ppm 20 o 30 o 40 ppm. Y la razón es que ellos están hablando del porcentaje de saturación. Y ellos hablan que un transformador, o dicen en la norma, que un transformador de 69 kilovoltios a 50 grados, lo máximo que debe tener un 15% de humedad de saturación, que es correspondiente a 27 ppm, pero sin embargo, si la sube a 60 grados, sigue siendo el mismo porcentaje de saturación, 15%, pero la humedad permitida como disuelta es 35 ppm. E igualmente, si sube a 70 grados, sigue siendo la misma humedad relativa, 15%, pero el contenido de humedad en el aceite ahora puede ser 55. Esto es lo que dice la norma, pero con consecuencia que el enfriamiento, como les decía, puede saturarle el aceite de humedad. Y para la misma norma, para humedad en el papel o en el aislamiento sólido, dice que un transformador cuando la humedad de saturación está entre el 0 y el 5%, está seco. Pero si está entre el 6 y el 20%, la humedad está moderado, y si está por encima de 21 a 30, está húmedo, y el mayor de 30, el aislamiento debería estar mayormente, extremadamente húmedo. ¿Cómo yo puedo medir la humedad en un transformador? La humedad en el transformador lo puedo medir de varias maneras. Uno, a través de medir la humedad en el aceite, que es el Car Feature, y sé la humedad que tiene el aceite. Y de forma indirecta puedo determinar la humedad que hay en el aislamiento sólido con las curvas de humedad. Puedo colocar testigos dentro del transformador o a través de la medición del punto de rocío. El testigo y el punto de rocío no lo vamos a explicar mucho acá, porque el testigo hay que sacar el aceite del transformador para poder tomar la muestra, y no creo que sea lo más prudente cuando hay otros procedimientos. Igualmente el punto de rocío, hay que retirar el aceite. Hay otros métodos más directos que actualmente, que es la recuperación de voltaje, la polarización y despolarización, el PDC, y la respuesta en el dieléctrico a la variación de frecuencia, el DFR. Vamos a hablar ahora cómo puedo yo determinar la humedad en el aceite, en el aislamiento sólido, dependiendo de la humedad que tengo en el aceite. Aquí si tengo un transformador con 20 ppm de humedad, disculpe. Si tengo un transformador, vamos a ver. Si tengo un transformador que, por ejemplo, tenga 10 ppm, acá yo tengo este rango. Si el transformador está a 100%, yo puedo decir que el aceite está en 0.3% de humedad. Pero si ese transformador está en 50 grados, puedo decir que tiene 2.5. Entonces, cuando por eso una de las razones de cuando se toman las muestras de aceite, hay que tomar la temperatura que tiene en ese momento el aceite en el transformador para poder estimar la humedad que hay en el aislamiento sólido. Sin embargo, hay que tener precaución a la interpretación de estas normas, de estas curvas, por dos razones. La primera razón es que, como lo dije al principio, no existe un equilibrio termodinámico dentro del transformador. Al no haber ese equilibrio termodinámico, no quiere decir que porque hay 10 ppm hay esa cantidad de humedad. Esa es la primera razón. La segunda razón es que en esta zona es muy difícil
interpretar el valor real de humedad que haya en el aislamiento sólido. Entonces hay que tener precaución en la interpretación de esta norma, porque con la humedad ocurre, vamos a decirlo así, como una histéresis de humedad. ¿Por qué? Porque cuando el transformador empieza a calentar, vamos a partir de que la humedad en el aceite no le gusta el agua y al papel le gusta el agua. Pero al incrementar la temperatura se invierte el proceso. Al aceite le empieza a gustar el agua y al aislamiento sólido no le empieza a gustar. ¿Qué ocurre? Cuando incrementa la temperatura, la humedad va del papel al aceite. Y cuando la temperatura baja, va del aceite al papel. Pero ese proceso no es instantáneo, sino que tiene un lapso de tiempo. El proceso de ir a la humedad del papel al aceite es muy rápido, pero regresar la humedad del aceite al papel es muy lento. Entonces, dependiendo del momento que yo tomé la muestra de aceite, no sé si está en el proceso de ceder humedad al papel o de absorción. Puede ser que den diferentes valores a una misma temperatura de aceite. Por eso hablamos de que hay como una histéresis. Esto es tomando muestras, como dije, testigos, con el RBM, que se puede medir la humedad en medio indirecto. Este es el DFR, con el cual podemos determinar que es ahorita el más común, que se está utilizando para la medición de humedad en el aislamiento sólido. Vamos ahora a hablar de los métodos de secado de transformador. En el secado del transformador hay varios procesos. Uno es la circulación de aceite. Si tú haces tratamiento de aceite en un transformador, estás secando el aceite, más no estás secando el aislamiento sólido. Porque si hablamos que el 90% o 99%, perdón, de la humedad está en el papel, yo lo sequé el aceite. Y si estoy diciendo que el proceso de migración del papel al aceite es muy lento, yo lo que sequé fue solamente el aceite. Y ocurre que muchas veces se manda a hacer un tratamiento o un secado al aceite del transformador y te lo entregan en 3-4 ppm. Pero después de 2 días de estar puesto en servicio, le toman la muestra y consiguen que el transformador vuelve a tener alto contenido de humedad. Es consecuencia que el papel empezó a ceder humedad al aceite. Por eso este es un proceso que no es sino para secar aceite nada más y no sirve para secar el aislamiento sólido. Hay otro proceso para el secado del aislamiento sólido, el de horno, que normalmente es en fábricas que se utiliza, el vapor phase, que se hace en fábrica también, pudiese utilizarse en sitio, pero un poco complicado, y no se pudiese utilizar solvente, sino que se debería utilizar aceite en el vapor phase. El secado de aceite en línea, el secado de aceite en línea hay 2 procesos. Uno que actualmente se está promocionando, que es el filtrado de deshumidificación, que funciona básicamente igual que la sílica gel o los deshumidificadores de aire. Y las plantas de tratamiento, que el proceso es mucho más rápido, en línea, con el transformador en servicio. El filtro de deshumidificador es un proceso más lento y produce los materiales que retiran la humedad, hay que regenerarlos o comprarlos nuevamente y tiene un costo adicional. Otra forma es cortocircuitar el lado de abajo y colocar un voltaje reducido para no llegar más del 75% de la corriente de cortocircuito en el lado de abajo, para que caliente la bobina y se hace el tratamiento de aceite, pero el transformador tiene que estar fuera de servicio. ABB tiene una tecnología de baja frecuencia, donde se inyecta baja frecuencia y se hace el tratamiento de aceite. Y el alto vacío, que es el que normalmente utilizamos nosotros y que conocemos más en los procesos de mantenimiento de transformadores. Cuando vamos a hacer un tratamiento de aceite y vamos a aclarar ahorita un pequeño concepto. Supongamos que esta es una barrera o un aislamiento sólido en el transformador. La humedad está repartida o distribuida igualmente en todo el aislamiento sólido. Cuando yo aplico el proceso de calentamiento y vacío, lo que logro es secar la parte externa
o más superficial del aislamiento sólido. La parte interna queda, vamos a decirlo de esta manera, casi con la misma humedad que tenía el aislamiento. Por eso es que ese proceso no es una sola etapa, sino varias etapas, porque cuando nosotros le logramos o le inyectamos nuevamente aceite transformador, lo que buscamos es que se vuelva a alinear y vuelva a ser el mismo, pero con menor cantidad de humedad, para volver al proceso de secado. Y por eso se hacen varios pasos o varias etapas de secado. Entonces, este es cómo sería el secado en horno. El secado en línea o continua es bajo costo operativo porque el transformador continúa en servicio, son eficientes. Va a depender del tamaño del transformador, si utiliza el deshumidificador y no tanto si utiliza las plantas de tratamiento en línea. La planta de tratamiento en línea desgasifica y los procesos, independientemente de cuál utilice, son más lentos que el proceso de secado con la planta de vacío. Estos son los filtros que se utilizan para colocarlos en línea y estas son las plantas de tratamiento que se utilizan, que tienen todas las medidas de seguridad para poder ser utilizados en tratamiento. Este es el tipo, perdón, este es el tipo de vapor phase o spray, el cual lo que se hace es vacío y con unos inyectores se coloca el aceite encima de la bobina en forma de spray para calentarla y el vacío retire la humedad. Este es el proceso normal en el cual se tiene que hacer vacío y drenaje del aceite. Entonces el secado de vacío de transformador es más eficiente, seca el papel, el proceso de secado es uniforme, hay que sacar el equipo fuera de servicio, el costo es alto, el vacío pierde el historial de gases, aunque no lo pierde 100% porque durante unos lapsos de 2-3 meses vuelve a establecerse la línea base. Va a ser menor que con la que salió, pero va a tener las concentraciones de referencia. Se requiere personal en sitio para hacer el trabajo y se debe realizar varios ciclos. Los ciclos de secado, normalmente hay que seguir las recomendaciones del fabricante, las cuales consta de primero realizar la prueba de vacío del transformador. ¿Por qué hay que realizar la prueba de vacío? La prueba de vacío consiste en verificar que el transformador va a mantener el vacío durante un lapso de tiempo sin la pérdida de presión o del vacío. La razón es que si esto no se verifica y el transformador pierde vacío, lo que puede estar ingresando es aire u humedad al transformador. Muchas veces nosotros en los mantenimientos, para garantizar eso, apretamos los pernos lo más que podemos. No es una buena técnica, se debe utilizar las presiones recomendadas por el fabricante porque podemos destruir o bajarle la vida útil al empaque que estemos ajustando. Debemos también hacer la prueba de presión positiva porque pueden drenar, o sea, la presión de vacío, recordemos que la fuerza que se ejerce sobre el metal es diferente, o sobre la cuba es diferente, o en sentido contrario a la de presión positiva. ¿Por qué tenemos que verificar la de presión positiva? Porque la presión positiva, cuando inyectemos el aceite, nos podemos presentar fugas de aceite. El segundo paso, después de verificar esto, es el calentamiento del aceite dentro del transformador. Y la idea es calentar el aislamiento sólido a una temperatura para luego drenar este aceite rápidamente y realizar vacío y aprovechar la temperatura que tomó el arrollado para ser secado. Mientras se realiza vacío en el transformador, se debe estar recirculando el aceite en tanques para mantener la temperatura, porque posteriormente, como dije, son varios ciclos, hay que hacer la inyección de este aceite caliente al transformador para calentar de nuevo el aislamiento, porque él va a ir perdiendo la temperatura durante el vacío. Primero, por pérdida de calor normal, y segundo, porque
la evaporación de la humedad causa baja de temperatura en el aislamiento sólido y disminuye la temperatura. Luego que estoy inyectando el aceite, yo no puedo continuar inyectando el aceite, tengo que esperar hasta que tenga una altura más o menos de 10 centímetros por debajo de la tapa superior para romper vacío, que se debe romper vacío con aire seco, porque no voy a poder seguir inyectando aceite, realizando vacío, porque me pudiese ingresar o me ingresa aceite a las bombas de vacío. Y luego de finalizado todos estos ciclos, que el transformador ya esté completamente seco o que consideremos que está seco, debemos completar el nivel siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante. El aceite que con que vamos a ingresar debe estar normalmente entre 60 y 80 grados. Eso es para lograr la impregnación, porque la viscosidad es lo suficientemente para entrar o ingresar al aislamiento sólido por los intersticios o esos orificios pequeños que tenga el papel. Seguro, se debe regular la presión de llenado de aceite para mantener presión positiva en el transformador. No es que le voy a inyectar a una presión alta al transformador porque puedo romper el vacío, pero tampoco puedo tener una velocidad muy baja porque se me va a meter el vacío a la planta de tratamiento. Entonces, hay una regla, puede ser que tú puedes decir que el incremento de volumen de aceite dentro del transformador es 1.25 centímetros por minuto. Para romper el vacío, como les dije, que deberíamos nosotros tener unos 10 centímetros, perdón, por debajo de la tapa superior para cubrir, que ya cubra la bobina, y la inyección de aire debería no ser mayor de 2.5 libras por pulgada. Y luego de finalizado el proceso de secado del transformador, deberíamos por lo menos aplicar el tratamiento a 2 volúmenes. ¿Qué significa eso? Lo primero que debemos tener una máquina adecuada en el tratamiento de aceite. ¿Qué quiero decir adecuada? Porque yo no le puedo hacer tratamiento a un transformador de 60.000 litros con una máquina de 3.000 litros, porque no lo voy a calentar y no voy a poder hacer el proceso. Entonces, cuando decimos 2 volúmenes, que si la máquina es de 10.000 litros y el transformador es de 60.000 litros, eso significa que en un volumen son 6 horas, porque 6 horas por 10.000 litros son 60.000 litros. Entonces, debería ser un tratamiento mínimo al aceite de 12 horas o 2 volúmenes. Una de las cosas que debe estar pendiente es que cuando hacemos vacío, ya sea en el aceite o en el transformador, ¿qué es lo que estamos haciendo? Saber qué es el proceso que estamos aplicando. Porque si por desconocimiento de esto, podemos deteriorar el aislamiento sólido. Si tenemos un transformador con alto contenido de humedad, pudiésemos deteriorar el aislamiento sólido. Y creo que, disculpe, hay alguien que está moviendo el mouse y me está rayando la pantalla. Bueno, sigamos. Si yo tengo el agua a 100 grados centígrados, hierve a 1 atmósfera. O sea que la presión de vapor del agua es 1 atmósfera a 100 grados centígrados. Pero si yo hago vacío al transformador, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bajando la presión de vapor. Quiere decir que el agua me va a hervir si pongo 100 milímetros de mercurio, perdón, son 200 milímetros de mercurio, la presión de vapor del agua baja a 60 grados. Y si yo estoy aplicando, que es lo normal en una planta de tratamiento, de 1 milímetro de mercurio o por debajo de un bar de presión, la temperatura de ebullición del agua se baja por debajo de 4 o 3 grados. Si yo tengo alto contenido de humedad, ¿qué va a ocurrir? El agua va a tratar de vaporizarse muy rápidamente y va a crear pequeñas explosiones del aislamiento sólido y pudiese deteriorarlo. Segundo, que hay que tomar en cuenta con que baja la presión de vapor del agua, es que tampoco puedo elevar la temperatura del aceite mucho. ¿Por qué? Porque si utilizo una temperatura para acelerar el proceso de secado de un transformador a 90 grados,
no solamente estoy bajando la presión de vapor del aceite, sino también estoy bajando la presión de vapor del aceite. Perdón, no del agua, sino del vapor también del aceite. ¿Qué significa? Que yo puedo estar descomponiendo el aceite. El aceite no es un compuesto químico. El aceite es una mezcla de productos químicos, una mezcla de varios, donde hay aromáticos, parafínicos y nafténicos. Pero los más livianos son los aromáticos. Y si yo bajo mucho o subo la temperatura y bajo la presión, puedo vaporizar o perder los compuestos aromáticos. Y los compuestos aromáticos, a pesar de que no son en gran cantidad en el aceite, cumplen una función de antioxidante natural. Y estoy deteriorando el aceite. Entonces, la temperatura de trabajo de secado de un transformador debe tomarse en cuenta la presión de vapor del aceite. Como les dije, nosotros tenemos que averiguar la prueba de presión del transformador, y esta prueba de hermeticidad del transformador debe ser de 2.6 milibar en 4 horas. Debería yo alcanzar esa presión en un transformador. ¿Por qué? Porque yo debería tener una bomba de vacío adecuada, dependiendo del volumen o del tamaño del transformador. Y la presión no debería bajar de 32 milímetros bar en 30 minutos. Y la presión positiva, yo debería verificar la presión de trabajo a unos 1300 milibar. Y no debería perder presión positiva. Esta es la recomendación. Bueno, la recomendación de Westinghouse, dependiendo del volumen del transformador, cuál es la presión en minutos que tú la debes alcanzar. En algunos casos, cuando queremos secar transformadores que están húmedos, se requiere el aislamiento con material aislante térmico de los transformadores, para así lograr mantener la temperatura dentro del transformador por un mayor tiempo. En otros casos se cubren los sistemas de refrigeración para evitar la pérdida de calor a través de los sistemas de refrigeración. Durante el proceso de secado, que ya hablamos del secado, tenemos las partículas. Quizás muchas veces no le tomamos atención a las partículas. Y las plantas de tratamiento vienen con filtros de partículas, algunos con 5 micrones y otros de 1 micrón. Pero hay que tener pendientes las partículas, sobre todo en los nuevos transformadores y en alta tensión o extra alta tensión. Porque como se han ido disminuyendo las distancias entre los puntos energizados, las partículas o pocas partículas se pueden ir orientando en estos campos magnéticos y poder descargas parciales. Además, las partículas disminuyen la rigidez eléctrica, como dije, se orientan por los campos electromagnéticos, y para determinar las partículas, hay el conteo de partículas, y ellas pueden venir del montaje, pueden venir del mismo aislamiento sólido que lo pierde. Y un ejemplo del problema de partículas lo tuvimos nosotros, o tuvo la empresa a la cual yo trabajé, en el cual en la torreta, como se le llama, donde está la salida del bushing de alta tensión, hubo una orientación de partículas y perdimos unos transformadores por falla en este punto. Hubo un arco entre esos puntos y perdimos los transformadores. Entonces, el proceso en gráfica de un tratamiento de aceite, podemos decir, si tenemos un transformador de aceite, colocamos la planta de tratamiento, calentamos el aceite. Después que lo calentamos, lo tenemos que drenar rápidamente con una bomba para que el tiempo sea muy corto y se mantenga el calor dentro del transformador. Luego, mientras hacemos vacío al transformador, hacemos tratamiento de aceite en el tanque para luego inyectar el aceite al transformador mientras se realiza el vacío.
Cuando ya hemos llegado a 10 centímetros por debajo de la tapa, lo que hacemos es romper el vacío con aire seco, retiramos el aire seco, continuamos la inyección y normalizamos el transformador. Y ahora realizamos el tratamiento de aceite por 2 volúmenes, como habíamos hablado anteriormente. Entonces, Nile, aquí ya podemos hacer la primera encuesta. No se escucha, Nil. Nil, no se escucha. Puse la encuesta, Rodrigo, para que la comentes. Ahí Ok. pusimos una encuesta para que puedan participar y quizás hacer la charla un poco más interactiva, para que ustedes puedan brindar su opinión respecto al mantenimiento de las plantas de tratamiento de aceite eléctrico que tienen en servicio y la experiencia que han tenido en su trabajo, ¿no? En sus organizaciones. Adelante, Rodrigo. Este es multirespuesta, se pueden responder todas. Y la idea acá es que nosotros utilizamos las plantas de tratamiento normalmente y le hacemos mantenimiento de transformador, pero verificamos que las plantas de tratamiento están operando correctamente, que la bomba de vacío realiza el vacío para el cual fue diseñado para realizar, o la bomba está trasegando, trabajando en las condiciones que debe trabajar. Entonces, desde ese sentido está orientado a esta encuesta, a ver el mantenimiento que se le realiza a las plantas de tratamiento de aceite. Vamos a darle 30 segundos más, han votado apenas 6 personas. Vamos a incentivar a la gente que vote, porque si no se parece al condominio al edificio. ¿Cómo es eso que se votar, Nil? Explícate. En la pantalla les ha debido haber salido una encuesta. Sí, ahí está en la pantalla. Ah, hay que llenarla. Sí. Ah, ok. Está bien. Yo, si me permites una palomita, por favor, Rodrigo. Sí, cómo no. Sí, que tú conoces muy bien el tema que voy a hablar ahorita. Una de las cosas que se ha presentado en la historia del mantenimiento de transformadores es la contaminación, ya sea de la propia máquina de tratamiento o de los tanques de acero utilizados. Me refiero a que muchas veces transformadores que están averiados, dañados, explotados, la gente quiere sacarle el aceite para recuperarlo y entonces lo hacen con máquinas que normalmente se utilizan en el mantenimiento de transformadores. Entonces ese es un tema bastante delicado que digamos que si uno no tiene la historia de quién va a hacer el tratamiento o la máquina o el tanque, entonces siempre existe esa preocupación. No sé si quieres agregar algo más, Rodrigo. Sí, lo que tú estás diciendo es muy... Rodrigo. Ok. A lo que estás diciendo, Roberto, hay una cosa muy importante. Hay que saber dónde fue utilizada la máquina anteriormente, antes de ser empleada en cualquier mantenimiento. Porque si un transformador o esa planta de tratamiento fue utilizada en un transformador que está contaminado con PCB, esa planta va a contaminar al otro transformador. Y recordemos que la norma te dice que cualquier transformador que tenga más de 500 ppm de PCB, y cuando estamos diciendo 500 ppm, estamos hablando de 500 por 10 a la menos 6%. O sea, un número muy pequeño se considera que es PCB. Y en ese caso, entonces el transformador ya no se puede utilizar las mismas plantas de tratamiento que en los transformadores que no tienen PCB. Entonces, una recomendación es que las plantas deben estar, vamos a decir en cierta manera, certificadas antes de ser utilizadas en un transformador, porque eso puede afectar la condición del que tú le estás haciendo mantenimiento. Rodrigo, tienes en pantalla los resultados de la encuesta y aparentemente, bueno, la gran mayoría está en línea, ¿no? Sí, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces, como dijimos, el proceso de mantenimiento de los transformadores lo tenemos, por decir de alguna manera, clasificado
en la primera parte, que era la humedad, que era el reacondicionamiento. Ahora vamos a hablar con la regeneración. El transformador o el aceite, y realmente el aislamiento sólido, pero principalmente el aceite, su envejecimiento se representa por la oxidación de él, y es por la presencia de oxígeno y agua. Y hay factores que aceleran el proceso de envejecimiento del transformador. Y esos factores son la temperatura, la humedad y el oxígeno. La descomposición del aceite produce compuestos ácidos y lodos. Y esos ácidos y lodos van a ser producto de la reacción del aceite con el oxígeno. El primer efecto de la oxidación del aceite es que en principio el aceite va a tener mayor capacidad de disolver agua o en el aceite. Por ejemplo, si tenemos un transformador que tiene 30 ppm, 50 ppm de humedad, y hablamos que tiene aproximadamente el 83% de humedad si el aceite no está oxidado. Pero si ese aceite está oxidado y tiene los mismos 50 ppm, vamos a ver que la humedad relativa disminuye. No es que el aceite mejoró, es que aumentó la capacidad de disolución de agua en el aceite por los compuestos polares que se forman en el aceite por la descomposición. Y estos compuestos polares lo que te van a incrementar es el factor de potencia, tanto del aceite como del aislamiento sólido, y envejecimiento acelerado del aislamiento sólido. Aquí vemos que la acidez va a ir incrementando al principio del estar en servicio de transformador muy lentamente, y la tensión va a ir interfacial, que es la otra medida de la oxidación, va a ir bajando muy rápidamente. Entonces, cuando se cruza, y por eso no es fácil llevar el envejecimiento del aceite, porque el envejecimiento del aceite, si lo mide por acidez, es muy lento al principio, pero al final se dispara. Y la tensión interfacial es al contrario, muy rápido al principio y muy lentamente al final. Entonces es una mezcla de las dos pruebas que se utiliza para determinar el envejecimiento del aceite. S de Mayer tiene un índice que lo llama el índice S de Mayer, que hay una relación entre la acidez y la tensión interfacial. Una forma de determinar los compuestos ácidos en el aceite es ver primero la estabilidad del aceite, y aquí puse la oxidación, bomba rotativa, estabilidad de la oxidación, que no son pruebas rutinarias del aceite, pero las coloqué acá porque actualmente están saliendo muchos aceites, y cuando yo utilizo, ahorita salen aceites sintéticos, semisintéticos, éster, mineral, aunque ellos digan que es 100% miscibles o que se puede mezclar, la norma dice que más de un 10% no puede realizarse, más de un 10%. Sin embargo, una forma de garantizar de que se pueden mezclar los aceites es hacer una prueba de compatibilidad de estos aceites certificados. Los productos de oxidación se pueden medir con el número de neutralización o acidez, la tensión interfacial y contenido de lodos. Dejo el punto de anilina aparte por lo siguiente: el punto de anilina no te mide la oxidación, pero sí te dice cuál es la temperatura que yo voy a tener que utilizar en el proceso de regeneración del aceite. Si yo no llego a la temperatura del punto de anilina, por ejemplo, si la temperatura de anilina del aceite es 80 grados y yo hago la regeneración del aceite a 60 grados, no retiro todos los compuestos ácidos, porque el punto de anilina es la temperatura a la cual todos estos compuestos ácidos van a ser solubles en el aceite. Entonces, el punto de anilina es el punto de referencia para cuál es la temperatura que yo voy a tener que utilizar en cualquier regeneración de aceite. Esta es la planta de regeneración de aceite, que normalmente son filtros de tierra Fuller por donde va a pasar el aceite,
y las partículas los compuestos solubles se van a quedar adheridos a las tierras Fuller. Lento el computador. La regeneración de aceite es un proceso químico y un proceso físico. Químico porque es por la adhesión, físico porque es la adhesión, y químico porque es por la polaridad que se atraen las partículas. Es un método ecológico porque de esta forma regenero el aceite y no tengo que desincorporar el aceite, porque elimina los compuestos ácidos y le puede dar extensión de vida útil al aceite y al transformador. Por otra ventaja de la regeneración del aceite es que si la empresa regenera el aceite, va a tener que adquirir menos aceite nuevo. Desde el punto de vista de empresa son menores los ingresos porque regenera su propio aceite, y como país podemos exportar el aceite que pudiese estar consumiendo esa empresa. El proceso de regeneración del aceite es a través de la porosidad de las tierras Fuller. Lo que hacemos es que el aceite con compuestos ácidos va a circular a través de las tierras Fuller, y cuando pasa, ellos se adhieren y se quedan y sale el aceite limpio, sin la presencia de solubles. Este es un proceso lento que es más o menos similar al proceso de deshumidificación del aire cuando ingresa el transformador. Vamos a hablar ahora de aunque no es lo normal, pero el contenido de azufre corrosivo en transformadores. Bueno, en Venezuela tuvimos el problema mucho antes, pero hasta el 2005 que se presentaron algunos problemas con unos transformadores, o al principio de los 2003, 2004, se presentaron unos problemas con azufre corrosivo en transformadores. No se empezó a darle un cierto cambio de óptica a la interpretación del azufre corrosivo. Antes de esa fecha, la prueba de azufre corrosivo era una prueba que se realizaba en unas ciertas condiciones. Pero muchos de los transformadores que fallaron habían dado azufre no corrosivo. ¿Qué ocurrió? Que según se estudió, este azufre que no era corrosivo, que tenía el aceite, pero que no se detectaba en la prueba inicial porque se mide azufre corrosivo, se activaba por los diferentes campos y estrés que está sometido al aceite, y estos, en particular estas partículas, se activaron y deterioraron y hicieron fallar varios transformadores. Entonces, el azufre corrosivo, o mejor dicho, el azufre no corrosivo, que no se detectaba por esta prueba, pudo venir en el aceite, porque muchos de los aceites traen sulfato, el DBDS, que son inhibidores naturales, pero que no eran corrosivos. Ellos se actúan con el tiempo, con la temperatura, la presencia de oxígeno, y los transformadores que tenían recubrimiento de barniz en los conductores presentaron menos problemas que los que no tenían recubrimiento. Los efectos del azufre corrosivo es que ataca el cobre, y esos sulfatos que se forman del cobre se depositan en el aislamiento sólido, y este aislamiento sólido empieza a perder su capacidad de rigidez dieléctrica y falla. El azufre corrosivo ataca al aluminio también y a la plata. Esto es solo el proceso más o menos de lo que ocurre, o como se ha tratado de explicar, el proceso de corrosión o ataque del cobre del azufre corrosivo. Hubo varios, entonces, como dije, transformadores que fallaron por la presencia de azufre corrosivo. Se forman sulfuros de cobre y plata. Estos sulfuros van a atacar el papel y ocasionan unas fallas. En los contactos se empieza a formar y se puede hablar con incremento de la resistencia, y eso da sobrecalentamiento de los contactos y el deterioro de los contactos, donde hayan contactos.
puede presentar partículas que se forman, estos sulfatos se van a desprender del cobre y van a estar circulando en el aceite, y esto va a disminuir la rigidez dieléctrica. Esto, la fuente del azufre son el ácido dibensil disulfuro. Como dije, puede venir como inhibidor natural del aceite, que eso ya se está evitando, ya los fabricantes de aceite han modificado sus procesos. Puede venir de las empacaduras, porque algunas empacaduras tienen azufre en su composición. Puede venir del papel aislante, porque el papel aislante dentro de su proceso tiene una sulfatación. Puede venir de los pegamentos que se utilizan en el aislamiento sólido, que es a base de agua, y de las mangueras si no son las adecuadas para tratamiento de aceite. Si utilizamos mangueras para gasolina, probablemente pueda tener contenido de azufre y ser inyectado al transformador. Estos son los compuestos, como lo definen la doble, donde dice que los mercaptanos son muy reactivos, los sulfuros son reactivos, los disulfuros son estables y los tiofenos son muy estables. ¿Qué quiere decir? Que los dos últimos no atacan el cobre y los dos primeros sí atacan los metales. ¿Cómo podemos detectar el azufre? El azufre lo podemos detectar por las normas. La STM modificó la norma D12775, que ahora se llama B, el de la IS 68535, que es de cubrimiento del papel aislante, la azufre corrosivo de la IS 62957, análisis de metales en aceite para detectar la presencia de cobre, plata disuelta en el aceite. Lo podemos hacer por la prueba de variación de voltaje del aislamiento, la prueba de factor de potencia, hacerlo a varios voltajes. Porque la prueba de variación de voltaje o factor de potencia a diferentes voltajes debería ser constante en un transformador. Si presenta una función del factor de potencia del voltaje, quiere decir que probablemente el transformador o el aislamiento tiene un problema. Y la otra manera es las inspecciones internas para detectar cualquier problema, observando el cobre y la plata que hay dentro del transformador. Hay algunos procesos de despolarización, que el proceso es similar al proceso de tierra Fuller, de eliminar compuestos ácidos, pero acá lo que se retira es el azufre corrosivo. Y entonces lo que tenemos es que convertir ese azufre corrosivo en azufre más estable. Fíjense, me estoy viendo. Aquí. El proceso de remoción de azufre se puede hacer por flushing, el cambio de aceite, pero el cambio de aceite no va a retirar el cobre que queda depositado, las partes metálicas. El flushing igualmente. La despolarización es la que puede eliminar el azufre corrosivo, pero no limpia las lo que ya esté afectado. Y se está utilizando actualmente unos pasivadores como el BTA, que creo que en el mercado se llama Ingramet. El proceso es que el azufre se deposita y corroe el metal, y el control se hace, lo puedo yo hacer del azufre con las especificaciones de transformadores, exigiendo que el aceite sea no presencia de azufre o en los materiales utilizados en la construcción del transformador. ¿Por qué vamos a realizar mantenimiento en el transformador? Para aumentar la capacidad dieléctrica del transformador, para mejorar la temperatura de operación del transformador, para poder operar a las cargas sin afectar la formación de burbujas, poder hacer cambios críticos de carga y no sin correr riesgos, eliminar los compuestos de envejecimiento del aceite para evitar el envejecimiento del aislamiento sólido, eliminar la corrosividad del azufre del aceite para evitar el deterioro del aceite, del transformador, y aumentar la expectativa de vida del transformador.
Entonces, yo creo que aquí va la segunda encuesta, Neil. Vale, Rodrigo, yo la monto. La segunda encuesta tiene que ver con lo que comentó Roberto ahorita, qué hacer después de que un transformador es desincorporado, qué hacer con el aceite eléctrico, sea cual sea la razón por la cual se desincorporó. ¿Cuánto tiempo da para responder la encuesta? 30 segundos más, porque ya tenemos casi una hora conversando. Voy a colocar los resultados, Rodrigo, si quieres comentar la proporción No, de la respuesta. ok. No, todos pensamos que debemos recuperar y reutilizarlo. Y creo que es lo más sano, Sí, que es la recuperación. Y cuando estamos hablando de la regeneración, no estamos hablando del tratamiento para eliminar la humedad, sino eliminar los compuestos ácidos del azufre para poderlos reutilizar, porque tenemos que verlos, vamos a decirlo, desde 3 puntos de vista. El primer punto de vista, que es indudablemente el ahorro económico que puede tener la empresa por reutilizar el aceite porque queda en buenas condiciones. El segundo, porque le damos extensión de vida útil a los transformadores. Y el tercero, desde el punto de vista ambiental o ecológico, porque si no lo tenemos que quemar o desincorporar y eso es un daño ecológico. ahí están las respuestas. Okay. Bueno, Neil, creo que ahora viene la presentación tuya Vale, buenísimo, Rodrigo. y para quedar para luego para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, de verdad, por esa introducción que nos ha hecho bastante importante de lo que son los procesos de secado de un transformador y el tratamiento de aceite. Yo quisiera, si me permiten, quisiera agregar una extraordinaria presentación de Rodrigo, como siempre, por la experiencia y tu mística en este tipo de asuntos del sector eléctrico. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí. Ah, sí, porque a veces se me pierde el audio. Bueno, lo único que quería agregar, como todos ustedes saben, de esto uno puede estar hablando horas y horas, sobre todo con gente tan experimentada como Rodrigo, de experiencias que uno mismo puede tener. Es un tema apasionante, y siempre uno está pendiente de cómo va avanzando esto. Fíjense que Rodrigo, en 40 años cómo ha avanzado y han habido tantos cambios, ¿no? Con respecto al aceite, a la técnica para tratar y alargar la vida de los transformadores. Bueno, eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias de nuevo, Rodrigo. Bueno, sí, Ganil. Sí, bueno, como comenzamos al principio, el motivo de esta convocatoria que hicimos, convocamos a mucha gente del sector eléctrico, por supuesto, de fabricantes de transformadores, empresas de servicio eléctrico, empresas de servicio de montaje de transformadores, fabricantes de aceite eléctrico y, por supuesto, los usuarios finales, ¿no? Que son básicamente las empresas de servicio como tal, Colec, PDVSA. Por la importancia del tema del tratamiento de aceite eléctrico, fue bastante grato para nosotros cuando conversamos quizás hace un par de semanas con varias empresas que nos comentaron que a pesar de la situación país, que para todos no es sorpresa, que es bastante complicada a nivel empresarial, pero hay muchas empresas que se mantienen funcionando. El sector, si bien es cierto que se ha visto disminuido, hay unas empresas que están en bastante producción de transformadores, de distintas capacidades locales, transformadores locales, aquí en Venezuela me refiero, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto con una visión de mediano y largo plazo,
de obras que vienen en el país para el montaje de transformadores, ¿no? Brevemente voy a hablar de nuestra representación de Arras Maxey. Nosotros somos representantes en Venezuela de este grupo industrial francés que se llama Arras Maxey. Me excusan que estoy aquí dándole también, mientras converso, admisión a gente que va llegando a la conferencia. Y para complementar la información técnica bien profunda que nos ha dado Rodrigo, que por cierto adelanto, Rodrigo da cursos mucho más, por supuesto, profundos en esta temática. Pero simplemente una breve introducción, una breboca, para el tema que queremos llegar también, de las soluciones que nos puede ofrecer a nosotros Arras Maxey para el tratamiento de aceite dieléctrico, ¿no? Y otros sectores industriales, ¿no? Arras Maxey, vamos a hablar del fabricante, vamos a hablar brevemente, ya por supuesto temas que ya tocó Rodrigo con mucho más detalle, pero quizás nos sirven para repasar unos puntos brevemente, que es la vida del transformador, vamos a hablar del aceite dieléctrico, el tratamiento del aceite dieléctrico, la gama de equipos que nos ofrece Maxey para el tratamiento de aceite dieléctrico, y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ir atendiendo las preguntas que nos han hecho por el chat de Zoom, ¿no? Arras Maxey brevemente es un grupo francés que tiene más de 100 años de fundado. Se fundó como una sociedad de artefactos eléctricos en Francia en 1898. Increíblemente fue creada para el diseño y fabricación de lámparas para minería, ¿ok? Y bueno, posteriormente al pasar de los años fue evolucionando en lo que voy a presentarles ahorita, y me llama mucho la atención, y es un mensaje que también quiero darles a ustedes, que en este periodo de más de casi 120 años de historia de Arras Maxey, ellos han pasado por 2 guerras mundiales, innumerables crisis económicas en Europa, y quizás se asemeja un poco a la situación que tenemos nosotros hoy en día en el país, ¿no? Y lo digo en tono de aliento, porque no es sorpresa, como dije hace poco, lo difícil que quizás estamos viviendo en el país, pero como les dije, gratamente hay muchos fabricantes, hay todavía empresas que están activas, que están trabajando. El sector eléctrico va a dar mucho trabajo, y bueno, esperemos, o mejor dicho, esperamos poder ofrecerles a ustedes soluciones para este tipo de trabajo. El grupo Maxey, como tal, se desarrolló en 1919, se enfocó en lo que son máquinas para bobinado, hornos y estufas de secado y plantas de impregnación de aceite, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a trabajar hoy. En 1952 fue cuando ellos ya desarrollaron a nivel comercial plantas para el tratamiento de aceite eléctrico. En el 2000 lanzaron al mercado una innovación muy importante para el tratamiento de aceite eléctrico de transformadores en servicio, ¿ok? De eso vamos a hablar brevemente más adelante también. Y hace 10 años, en 2010-2011, lanzaron al mercado también la planta de regeneración de aceite eléctrico a través de Tierra Fueler, por un proceso de reactivación, que les voy a dar un detalle más adelante sobre eso, porque para nosotros es muy curioso también el hecho de que obviamente hay una limitante para los operadores del sector eléctrico y para las empresas de servicio, que es el acceso al aceite eléctrico, que en los últimos años se ha tornado harto difícil en el país y que lamentablemente tiene que ser objeto de importación. Arras Maxey está dividido en 3 divisiones, de las cuales hoy nada más le vamos a tocar el tema de la división de energía, en la que ellos tienen 3 líneas de productos, que es los hornos de secado para transformadores y para motores eléctricos, plantas de impregnación, y el objeto de la reunión de hoy es el tema del tratamiento de aceite eléctrico, ¿no? Otras 2 divisiones en las que Maxey también tiene mucho éxito en Europa y en otras partes del mundo es la división de procesos industriales, que hacen máquinas especializadas
de todo tipo y herramientas de precisión, y una otra división que hacen maquinaria para enrollado y desenrollado de conductores, de cables. ¿Okay? Algo que quería comentarles es que en ese periodo que justamente cumplió el año pasado MaxAID, de 100 años de su fundación, ha logrado colocar en más de 100 países en todo el mundo más de 3.000 plantas de tratamiento de aceite eléctrico. Que una planta de tratamiento de aceite eléctrico, como ustedes saben y estarán al tanto los que están inmersos en la materia, no es una planta que se vende todos los días por vamos a decir, lo raro que es hacer un tratamiento de aceite en transformador. Y además, obviamente, el tiempo de vida útil que nos ofrece. La vida útil de un transformador, que Rodrigo ya comentó bastante de esto, es el aislamiento, ¿no? Un transformador puede fallar por distintas causas, degradación térmica, esfuerzos mecánicos, esfuerzos eléctricos, y obviamente la degradación del aislamiento, vamos a ver que básicamente son el papel y el aceite, es lo que nos preocupa hoy en día por el tema de la afectación que tiene esa degradación en la característica principal del aceite, que es la rigidez dieléctrica, ¿no? En el papel tenemos varios mecanismos de envejecimiento del papel, que es la temperatura, la humedad y la acidez, y el envejecimiento del aceite está dado por la oxidación. Y en el papel, entre el papel y el aceite, que son el aislamiento del transformador, ocurre una especie si se me permite el término, de simbiosis, ¿no? Que es como un círculo vicioso o un perro que se muerde la cola, porque la afectación del aceite, la degeneración del aceite afecta el papel, y el deterioro del papel también afecta el aceite, ¿no? El uso del aceite eléctrico, por supuesto, en un transformador es dado por sus propiedades características de aislamiento en un transformador, y de enfriamiento, perdón, y de arranque en frío cuando soportan esos esfuerzos dentro del transformador. Para poder nosotros medir o saber cuál es la calidad de ese aceite, como muy bien mencionó Rodrigo, hace falta ejecutar una serie de pruebas dieléctricas y químicas para determinar cuál es la calidad de la rigidez dieléctrica, del voltaje o del factor de disipación, y pruebas químicas que nos dan idea del contenido de agua en aceite, de las partículas sólidas y acidez, y el análisis de gases disueltos, que es la temática que nos va a ocupar en el proceso de tratamiento de aceite, ¿no? Brevemente, el tratamiento de aceite eléctrico nos va a permitir tratar esos contaminantes que son la presencia de agua, humedad, los gases disueltos, las partículas sólidas y la acidez. Tratando esos componentes, esos contaminantes, vamos a nosotros mejorar, conservar o recuperar las características del aceite, y como fin ulterior, por supuesto, es preservar la vida útil del transformador. Brevemente, los contaminantes que ya mencionó Rodrigo: el agua, los gases disueltos, las partículas sólidas y la acidez. Rodrigo muy bien mencionó las causas de ingreso de cada uno de ellos al transformador, pero lo que sí vamos a coincidir todos, que independientemente de la causa y del origen del contaminante, todos van a afectar lo que son las características del aceite. Va a haber disipación en las características del aceite, va a haber oxidación en el aceite y va a haber envejecimiento en el papel. ¿Okay? Al final del día, todos esos cuatro contaminantes, el agua, gases disueltos, repito, partículas sólidas y la acidez, van a reducir la vida útil del transformador y ponen en riesgo el servicio del mismo, el servicio eléctrico, por posibles fallas que puedan darse dentro del transformador. Vamos a hablar brevemente, y quizás lo voy a hacer un poco rápido para no quitarles más tiempo también. Hay dos tipos o dos tendencias, ¿no? Tratamiento de aceite eléctrico, de acuerdo a la normativa, que hablan de tratar el aceite a una temperatura mayor a 50 grados y a una presión determinada. Y cuando vamos a tratar, todo esto lo mencionó muy bien Rodrigo,
el secado de la parte activa del transformador, y que es cuando necesitamos aplicar una mayor temperatura al aceite dieléctrico dentro de la planta de tratamiento para apoyarnos en esa alta temperatura, y al hacer ingreso de ese aceite al transformador por la circulación de la planta de la cuba, vamos a ir calentando el transformador por dentro, que al final del día nos interesa mantener una temperatura elevada dentro del transformador para fomentar, para estimular que la humedad que está en el papel se traslade al aceite y poder así seguir tratando el aceite eléctrico con la planta de tratamiento. Esta curva de presión de vapor ya muy bien la explicó Rodrigo, donde tenemos, vamos a llamarlo el sweet spot, el punto donde trabajan, por supuesto, no solo MaxSafe, distintos fabricantes de plantas de tratamiento de aceite, pero MaxSafe en particular tiene un punto donde ellos buscan tener la menor presión posible en una cámara de gasificación del aceite para poder eliminar la humedad en forma de gases, ¿no? Y esa curva es esta, donde tenemos que, obviamente, como operadores y conocer el proceso, el punto que hay entre la curva de presión de vapor del agua y la que puede haber en la curva de presión de vapor del aceite que estemos usando, porque el proceso de tratamiento de aceite, en este caso particular de MaxSafe, él va a estar en un rango de presiones de 5 milibar a 0,5 milibar, con una temperatura de 70 grados centígrados, ¿okay? Que si se dan cuenta en la gráfica, es bastante cercana al punto donde el aceite puede pasar de estado líquido a estado gaseoso, y por supuesto eso es algo que no queremos nosotros. MaxSafe, vamos a decirlo así, juega en ese rango de presiones para lograr tener una mayor eficiencia en el proceso de tratamiento de aceite eléctrico. Esta tabla que vemos aquí, simplemente queremos dar indicación de un ejercicio que ha sido por supuesto demostrado por fábrica, donde podemos tener un aceite con alto contenido de humedad, en este caso 50 ppm, 10% en volumen de gases y una rigidez dieléctrica seguro menor a la norma, y después de un solo paso del volumen de aceite por la planta de tratamiento, vamos a tener indicaciones de humedad menores a 5 ppm y presencia de gases menores al 0,5% en volumen. Y por supuesto, logrando así aumentar la rigidez dieléctrica del aceite, que es lo que queremos preservar nosotros, a valores mayores a 75 kV. ¿Okay? Cuando tenemos un aceite con quizás menor presencia de humedad, en este caso 20 ppm, a través de un paso de la planta de tratamiento vamos a lograr incluso valores tan bajos como 3 ppm igual. Obviamente, mientras mayor presencia de humedad, para la planta va a ser más fácil ese proceso, ¿no? Después de varios pases, que como Rodrigo explicó muy bien en los procesos que hay, donde muchas veces hay que hacer 2 volúmenes de tratamiento de aceite eléctrico, vamos a lograr humedades tan bajas como 2 ppm en el aceite. Yo me quise tomar la libertad rápidamente de colocarles un diagrama de lo que es una planta de tratamiento. Esta es una de las más básicas que ofrece MaxSafe, la MAX 2000, para quizás conocer cuál es el diagrama o el esquema de funcionamiento de la planta, ¿no? Al principio vamos a recibir el aceite eléctrico de la cuba del transformador, y ella va a pasar por un filtro de partículas sólidas, y por supuesto con la bomba interna de la planta vamos a pasar el aceite a través de un calentador para buscar aumentar la temperatura del aceite, y posteriormente pasar ese aceite que ya está a una temperatura óptima para su tratamiento. A esa temperatura el aceite tiene una fluidez mucho más óptima también para el tratamiento, y va a ser pasado por un filtro de partículas
En este caso, MagSafe usa filtros de partículas de 1 micrón. ¿Okay? Después de ese filtro de partículas, perdón que aquí está entrando gente. Después de ese filtro de partículas, el aceite va a ser ingresado a través de una cámara de degasificación, donde se va a someter a presiones lo más bajo posible que permita el proceso, cercanas a 1 milibar, para tener una temperatura tal que permita que el agua presente en el aceite pueda evaporarse y ser removida del aceite, ¿no? Aquí vemos en amarillo, por supuesto, la parte donde interactúa el aceite, y un recuadro en azul donde actúa la bomba de vacío de la planta de tratamiento. ¿Okay? La bomba de vacío hace presión sobre la cámara de gasificación, y posteriormente, a través de una bomba de salida, el aceite es ingresado de nuevo a la cuba del transformador o a un tanque flexible, contenedor, ya sea cual sea la función que se esté ejecutando en ese momento. Como muy bien dijo Rodrigo, hay dos procesos clave, ¿no? Dos procesos básicos para el tratamiento de aceite: el típico, el tradicional, el que conocemos como tratamiento de aceite dieléctrico, donde vamos a tratar contaminantes como la humedad, la presencia de partículas sólidas y los gases disueltos. Y ese es un proceso mecánico a través de filtros, de medios absorbentes y vacío sobre la cámara, sobre el aceite, ¿no? O sea, se hace vacío en una cámara de gasificación para fomentar la extracción de la humedad. Y el proceso de regeneración, muy clave, ya obviamente también cuando tenemos acidez y azufre corrosivo. Y el proceso de regeneración, como también mencionó Rodrigo, particularmente voy a comentar algo muy importante de MagSafe, de la tecnología que nos ofrece, es con una tierra Fuller que es reactivada para su uso en más de 300 ciclos. ¿Okay? Ahora voy a darles idea brevemente también de lo que son la gama de equipos que nos ofrece MagSafe para estas funciones, ¿no? En primer lugar, por supuesto, quiero hablarles de lo que es el caballito de batalla de MagSafe. Es la máquina que conocemos y que se comercializa con las siglas MAX, que es una máquina que está orientada al tratamiento de transformadores nuevos, transformadores viejos. Es una máquina sumamente customizable, si se me permite el anglicismo, en el sentido de que nos permite configurar los caudales en rangos de 300 hasta 12.000 litros hora en sus versiones estándar. Sin embargo, MagSafe ha fabricado plantas de hasta 30.000 litros hora para, por supuesto, proyectos especiales. Tiene un amplio rango de potencia para la calefacción, para lo que son los procesos de secado. Y tiene, todas estas plantas, por supuesto, tienen bombas internas de vacío y permiten agregarles opciones de bombas con 2 etapas tipo Roots. La filtración, como les mencioné brevemente en el esquema de funcionamiento, es de 1 micrón siempre, con la opción de poder ser mucho más finos, más rigurosos en el proceso de filtrado, con filtros de 0.5 micrones si es necesario. Los usuarios para este tipo de plantas son la empresa de servicio eléctrico, por supuesto, que tiene que hacer mantenimiento de transformadores, fabricantes de transformadores locales, empresas de servicio de montaje de transformadores y de reparación. Como les comenté, hay una amplia gama de plantas de tratamiento de MagSafe, y una regla que podemos usar muy fácilmente para quizás nosotros saber cuál máquina necesitamos por el flujo que nos puede facilitar. Como dijo Rodrigo, a veces tenemos un transformador que tiene un gran volumen de aceite, y con una máquina pequeña simplemente nos podemos demorar muchísimas horas
y no vamos a lograr hacer un tratamiento de aceite efectivo. Y la relación simplemente es tener una idea de la potencia del transformador y del volumen de aceite que usa. Si no se conoce o se conoce uno de ellos, generalmente lo que se hace es tener una idea de un transformador. Si usa 50.000 litros de aceite, por decir un ejemplo, lo dividimos entre 5 y eso nos da una idea al voleo de qué máquina podemos utilizar. En este caso, 50.000 entre 5 me da 10.000 y quizás puedo empezar a jugar entre una máquina de 10.000 litros hora hacia abajo. ¿Okay? No es algo fijo, pero ya me da una idea de la máquina que necesito para un trabajo eficiente. Me tomé la particularidad de anexar aquí una foto para que puedan ver una planta de MaxSafe. Esta fue una planta que se le vendió a Edelca a través de CBG International hace ya 13 años. MaxSafe también cuenta con una planta que se llama Céline en francés, que es como en inglés se denomina una planta entry level, que es una planta, digamos, muy básica, que no permite configuraciones y son quizás para empresas que ya tienen habituado su tipo de trabajo, que no salen, digamos, de un rango de tamaño de transformadores que ya están habituados a trabajar, por supuesto. Quizás para tratamiento de aceite en contenedores, en sitios de almacenamiento, donde quizás no necesitamos una rigurosidad o un sistema de control tan preciso como quizás nos puede ofrecer una planta de más envergadura, de mayor capacidad. ¿Okay? Muy importante también, MaxSafe nos ofrece una planta o la misma planta más puede ser configurada para hacer trabajos de transformadores en servicio. ¿Okay? Muy bien sabemos que hay oportunidades donde, y me refiero puntualmente a las empresas de servicio eléctrico, donde hay transformadores que están en servicio y simplemente no hay opción de sacarlos de servicio para hacer el mantenimiento. Y obviamente existen estas facilidades, no es nada nuevo, ya tiene su tiempo en el mercado, vamos a decirlo así. Sin embargo, obviamente, además de la facilidad que nos permite esta configuración de hacer tratamiento de transformadores en servicio, obviamente el diseño de estas plantas es sumamente riguroso en temas de seguridad por los procesos mecánicos y por supuesto por la parte eléctrica, por los riesgos que hay de trabajar, por supuesto, en un transformador que está energizado, por supuesto. Este es un esquema, quizás no se vea muy bien en la pantalla, pero nos da idea de los distintos sistemas de seguridad que nos ofrece MaxSafe, enclavamientos, para poder, digamos, hacer un trabajo de tratamiento de aceite eléctrico con protecciones para que no ingresen gases al transformador, para si hay alguna falla en un proceso, ya sea de la planta de tratamiento de aceite, o si hay una falla en el transformador, hay enclavamientos que nos permiten, digamos, desconectar todos los servicios de flujo de aceite, de administración, de corriente eléctrica de la planta, para asegurar para tener un trabajo seguro en este tipo de circunstancias, ¿no? Una opción muy importante que también nos gustaría que ustedes conocieran y viene mucho al caso en el tema de la dificultad que hay, lamentablemente, no nueva, hace mucho tiempo en el país para la adquisición de aceite eléctrico, como bien mencionamos más temprano, es la posibilidad de efectuar un proceso de regeneración del aceite eléctrico. Esta aplicación puntualmente ya es necesaria cuando ya tenemos niveles de acidez bastante elevados en el aceite, que no son posibles mejorar a través de un proceso de tratamiento regular. ¿Okay? Entonces, la característica principal, por supuesto, ya algunos habrán conocido o tendrán idea de las ventajas que nos ofrece la tierra Fueler. Sin embargo, las tecnologías que había en el pasado
eran tecnologías donde la tierra fuel cuando se saturaba había que desecharla, era un tema económico, era un tema ambiental, y una tecnología que ha diseñado McShane es un proceso de reactivación de esas columnas del proceso de tratamiento de tierra fuel. ¿Okay? Por supuesto, esto no es una planta para todo, o la idea básicamente de uso de esta planta es para ya temas industriales, ¿no? Muy importante, y lo comentó Rodrigo con amplia profundidad, el tema de la acidez en el aceite eléctrico, ¿no? Ya cuando tenemos esos contaminantes que generan lodos también, y llegamos a un punto donde el aceite ya, la única forma de poder seguir sacando el provecho es a través de un proceso de regeneración. En esta tabla podemos ver la mejora que puede haber en las cualidades, en las características del aceite eléctrico a través de un solo paso en el tratamiento de esta planta de regeneración. Obviamente nuestro indicador va a ser el nivel de acidez, en este caso muy puntual, un ejercicio que se hizo de un aceite que tenía 0.2 miligramos de hidróxido de potasio, y a través de un paso en una planta de regeneración de McShane logramos llevarlo a un valor menor al 0.01 miligramos de hidróxido de potasio, que son valores presentar los problemas por dos razones, porque el aceite de buchen es, vamos a decir de alguna manera, más especial o es un proceso diferente, a pesar de que es el mismo aceite transformador, pero se te le da un trato especial. Sin embargo, si el aceite de buchen viene contaminado con azufre, es el mismo problema, porque recuerda que un buchen capacitivo, cuando estamos hablando de los capacitivos, es una serie de capas concéntricas, pero uno de los materiales es la lámina de aluminio, entonces él va a atacar el aluminio. Pero este problema se ha presentado principalmente de azufre corrosivo, es en aceite dentro de la cuba y no en los buches. No sé si hay otra pregunta, Roberto. No, ahí creo que apareció Nili y se volvió a ir. Solamente, Nili está ahí. Sí, estoy aquí, que se quede en internet. Ok, solamente una cosita, que aunque ya estoy viendo que ha pasado 1 hora 45 minutos, quería agregar a tu presentación rápida de la máquina de tratamiento de aceite en línea con transformador en servicio, que yo recuerdo que también puede tener una opción de internet, o sea que aparte de que siempre por seguridad tiene que tener alguien ahí vigilando que esa vaina no vaya a coger fuego o algo y que se pueda quedar dormido, tú puedes ir monitoreando, puedes ir monitoreando por internet de tu celular o tu casa el procedimiento de cómo va el trabajo de tratamiento. ¿Aló? Sí, me excusan que se cayó el internet cuando estaba hablando brevemente, ¿no? Ok, bueno, entonces ya llevamos ahora y 45. Ya como... Sí, para salir de la pregunta, continúa, Nili, queda esta pregunta pendiente que hizo Jesús Chan con respecto a los DFR. Que se vuelva a caer el internet. Bueno, sí. Es una planta, la de regeneración, bastante importante en el sentido que nos permite, como bien mencionó Rodrigo, hacer uso de esos aceites degradados en valores de acidez. Y este diagrama también, para que ustedes tengan en cuenta esto también, una planta de regeneración de McShane es una planta de tratamiento de aceite más para tratamiento de aceite de transformadores en servicio adicional con las columnas de tratamiento de tierra fuel. ¿Okay? Aquí quise agregar algunas figuras importantes en el sentido de los volúmenes que nos permite procesar estas plantas de regeneración. Por supuesto, obviamente, como les mencioné brevemente antes, hasta 300 ciclos o más, dependiendo por supuesto de los aceites que nosotros estemos usando. Pero, por ejemplo, una configuración de una planta de regeneración tipo más de 6.000 litros hora con 12 columnas de tierra fuel reactivable nos permite tratar 1.300.000 litros de aceite, ¿no?
Entonces, antes de, por supuesto, nosotros teníamos que desechar, al final del día vamos a tener que desechar, por supuesto, esas tierras después de su ciclo de vida útil, 300, 400, 500 ciclos de reactivación. Y el proceso de reactivación es muy sencillo y muy también llamativo, en el sentido de que cada columna de reactivación tiene en el tope un espacio interior, en el tope, donde hay una serie de resistencias de calentamiento que ya cuando hay saturación en esas columnas de regeneración, esas resistencias calientan toda la columna de tierra Fuller a temperaturas entre 400 y 600 grados centígrados para producir la quema de esos gases que quedan atrapados en esas columnas de tiración. Por supuesto, esos gases son filtrados a través de filtros catalíticos y filtros de carbono activado por temas ambientales. Recordemos también, por supuesto, que Maxey es un fabricante europeo donde está la normativa CE, donde hay que llevar a cabo, o sea, son sumamente estrictos en el tema ambiental, ¿no? Esta es una foto que también pongo para información gráfica, de que este tipo de plantas pueden ser diseñadas para el uso dentro de contenedores de 20 o 40 pies, inclusive con laboratorios internos, ¿no? Con laboratorios de aceite internos. Ya para culminar, Maxey ofrece y pone a la disposición, por supuesto, con una línea de plantas de tratamiento más y las Reyes, por supuesto, una cantidad impresionante de opciones y accesorios para monitoreo, para control de presiones, de temperatura, de flujo, de conteo, de transporte de las plantas. De verdad, estas son máquinas que pueden adaptarse como un guante a las necesidades particulares de cada usuario, ¿no? Y en conclusión, fíjate que el internet me sacó faltando como 5 minutos para terminar. Pero en conclusión, bueno, sabemos que ya con la presencia de humedad, de gases disueltos, de partículas sólidas y de acidez, en conjunto con lo que puede ser un cortocircuito o una falla interna de tu transformador, puede ser algo catastrófico para nuestro sistema eléctrico. Por eso es que para eliminar estos elementos contaminantes es necesario filtrar, secar, desgasificar y regenerar el aceite eléctrico. Les doy las gracias por la asistencia de hoy, aunque fue un poquito chiquito los últimos minutos. Aquí tienen información de contacto tanto de Rodrigo como de mi persona. Y Rodrigo, no sé si quieres entonces continuar el tema que estaba atacando por el tema de las preguntas que tenían los participantes. Bueno, Neil, dos cositas, ¿no? Me van a permitir, si quieren, me da la pantalla de nuevo, sí. Mientras vamos preparándonos para las preguntas, que ya respondimos algunas, y me va a disculpar, Neil, que me tome parte de tu presentación, pero es para, para eso estamos aquí, porque... ya va, que no... Que no. Vamos a ver acá. Bueno, voy a ir respondiendo una pregunta mientras voy a lo que quería presentarles. Preguntaban cómo es el DFR. Con respecto a la medida de humedad. El DFR es un equipo que se utiliza para medir la humedad en el aislamiento sólido. Este medidor de aislamiento sólido lo que mide es la variación del factor de potencia o la permitividad del aceite o de la humedad a diferentes frecuencias. Y es lo que mide la humedad que tenemos en el sistema de aislamiento papel-aceite. Dado que la mayor cantidad de humedad está en el papel, él está midiendo la humedad en el papel. Dependiendo de la frecuencia, medimos la humedad en el aceite o medimos la humedad en el papel. Lo que quería aquí, y te pedí disculpas, Neil, era que quería
ofrecer a la gente que actualmente estoy trabajando en un proyecto con los hijos míos, en una página, no tiene ningún costo. Estamos en proyecto, está en construcción, pero se puede utilizar ya algunos puntos. Y es que si queremos hacer los análisis de humedad, los análisis de aceite, o evaluar un resultado de análisis de aceite, nosotros ahorita estamos trabajando y lo que tienen que darle es donde dice text, busca análisis de aceite, le da análisis de aceite. Déjame poner en la pantalla la dirección, ¿no? Correcto, te va a presentar los gases, perdón. Voy a poner en la pantalla la dirección. Ok. Le presenta los contenidos, se colocan los contenidos, el correo y la compañía que trabaja, le da la submit y él le va a enviar un correo a su correo electrónico, al que colocaron ahí, donde le dicen cuál es el diagnóstico según. Esta es una página que está en estos momentos en construcción con mis hijos y bueno, espero que le den uso y cualquier observación que tengan o comentario les agradezco para la mejora y como les dije, no tiene ningún costo el uso. Ahora sí vamos a las preguntas. No sé si hay alguna otra, Neil. Ya hemos respondido. Estoy viendo en el chat, pero no veo mayor las preguntas. Okay. Más allá de lo que hablaron del DFM. Ok. Rodrigo, ¿me escucha, Sí. Rodrigo? Sí, que escucho. Rodrigo, tú sabes la dificultad que se está presentando para conseguir aceite ahorita nuevo, ¿no? Ajá. Pero toda la parte que he visto de regeneración de aceite, siempre me hablan del desecho. Entonces tú sabes las mentales que aquí no dejan de ser fuertes. ¿Cómo ofrecerle a una persona la regeneración si después no encuentro forma de deshacerme del desecho en el caso de la tierra Fuller? Bueno, eso te lo puede responder Neil, pero básicamente Neil lo dijo en la presentación. Ahora las plantas, antes los desechos era porque las tierras Fuller no eran regenerables o no se regeneraban. Y esto iba creando una gran cantidad de desechos. Sin embargo, ahora con los nuevos procesos, esa tierra Fuller puede ser recuperada hasta 300, hasta 500 ciclos. O sea, que se puede recuperar. Y luego que esa tierra ya se ha saturado porque por el uso, no son contaminantes. De todas formas, te dejo a Neil, que Neil te puede explicar mejor eso, de qué es lo que puede presentar la empresa Massey. Sí, gracias, Víctor. No, Víctor, ¿está por ahí? Sí, estamos por acá. Lo que pasa es que no te escucho bien, Si puedes acercarte más al micrófono. ¿Me escuchas ahora? Un poquito mejor, no te escucho bien. Lo que pasa es que también estoy aquí en una parte difícil. Bueno, voy a tratar de hablar lo más claro posible por aquí, si me escuchan. El proceso de recuperación que nos ofrece Maxey, y como bien mencionó Rodrigo, la tecnología que había antes para el uso de la tierra Fuller, cuando era necesario su uso, cuando ésta se saturaba de los contaminantes polares que ya eran logrados extraer del aceite, esa tierra había que desecharla y muy bien, como bien menciona, presentaba ese problema de desecho, ¿no? Un problema ambiental. ¿Okay? Por supuesto, como les mencioné, Maxey, siendo un fabricante europeo, está sometido a una serie de regulaciones de la Comunidad Europea y a niveles de organizaciones de estándares y, por supuesto, de los cuales también forma Maxey, en los cuales ellos han diseñado procesos completamente ecológicos para, primero, lograr la reactivación de esa tierra Fuller. Como brevemente les comenté, no sé si capaz cuando se cayó el internet estaba comentando eso. En cada columna de tratamiento, de regeneración, hay aproximadamente unos 110 kilos de tierra Fuller y en el tope de esa columna, por supuesto, obviamente el aceite va haciendo, se va circulando por esa tierra Fuller para
disminuir los contaminantes, mejorar sus propiedades, pero obviamente llega a un punto de saturación como es lo típico de esa tierra fuel, ¿no? Cuando esos puntos de saturación son alcanzados en la columna, se produce una especie de quemado, vamos a llamarlo así, donde por medio de una resistencia se generan temperaturas entre 400 y 600 grados centígrados para hacer quemar esos gases que están atrapados dentro de esa columna de tratamiento. ¿Okay? Esos gases, por supuesto, son expulsados al medio ambiente sin antes pasar, o pasando, más dicho, antes por filtros catalíticos y filtros de carbono activados, para, por supuesto, tener el menor impacto ambiental. Ya que hacer después de esos 300, 500 ciclos que nos dé la tierra fuel, después de que hayamos hecho un tratamiento de 1,5 millones, 2 millones de litros de aceite, bueno, esa tierra fuel, y por eso pongo la imagen en la pantalla, es como una arena. Ya esa tierra no es contaminante y todos los contaminantes han sido eliminados por este proceso de reactivación, y esta tierra simplemente se puede desechar en un terreno cualquiera, usar como relleno en una construcción, qué sé yo, hacer cualquier uso de ello. Ya no presentan estos problemas ambientales el desecho de la tierra fuel como lo presentaba antes. Ok, perfecto, perfecto. Un poco aclarado la consulta, ¿no? Gracias, Anel. De nada. Rodrigo. Bueno, Neil, si no tenemos más preguntas, pues por mí ya hemos terminado, no sé, de parte tuya. De todas formas, sin antes darle las gracias a todos por la asistencia. Y bueno, estamos a la orden para cualquier consulta. Rodrigo, Sí. ¿cómo estás? Daniel por acá, Daniel Guzmán. Un solo Ok. punto, Rodrigo, colocaste una lámina donde estaba tu número de teléfono. Me gustaría contactarte para hacer una consulta por WhatsApp. Perfecto. Perfecto, dame Ya un va, minuto. pero disculpa, ese WhatsApp, ese es el número telefónico, pero mi WhatsApp es 0414 414 8928 sí, 432. Ese es mi número normal de teléfono de perfecto, Venezuela. más 58, ¿cierto? Sí, Sí. más 58. Lo que pasa es que en estos momentos estoy fuera por razones ajenas a mi voluntad, pero bueno, Así estamos no, todos. y no podemos regresar, pero bueno, pero no puedo regresar por cuestiones sino de pandemia, ¿no? Pero Bueno, bueno, te escribo por WhatsApp, Rodrigo. ok, Saludos, que esté bien. ok, Muchísimas gracias a todos. ok, gracias. Muchas gracias a todos también, de verdad, por su participación el día de hoy, por haber dado el tiempo para asistir a esta breve conferencia que estamos haciendo. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias, Rodrigo, de verdad, por tu participación, por poner a la disposición de todos tus conocimientos. Hay una breve encuesta que también estoy haciendo ahorita en este instante. No sé si es el campo de trabajo de algunas de las personas que todavía nos acompañan, el tema del tratamiento de gas SF6 y del sulfuro de azufre, igualito en el sector eléctrico. Estamos organizando para la semana que viene una sesión similar a la del día de hoy para tratar el tema de los contaminantes del gas SF6, sus pruebas, su análisis y medidas de seguridad para el tratamiento de este importante también medio aislante e inductor. Y si alguien quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia, puede tomar el micrófono. Muchas gracias. Como se dice cuando hay una buena canción que se repite algún día en un futuro. Y bueno, excelente este medio para poder comunicarse todos nuestros colegas. ¿Ok? Bueno, de mi parte voy saliendo, Neil.
Vale, bueno, gracias a todos por su asistencia y cuídense bastante en esta época de cuarentena, de distanciamiento social, mucho cuidado con el coronavirus y esperemos vernos pronto. Estamos a la orden, cualquier requerimiento, directamente a Rodrigo, a mi persona, por el tema de las máquinas de reclutamiento, y bueno, quedamos a su disposición. Muchas gracias a todos. Saludos. Bueno, gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Saludos. Jorge. Hola Saludos. Jorge, ¿cómo estás, Saludos, Jorge? gracias. ¿Cómo está Rodrigo, Roberto? Bien, bien, saludos Jorge, estamos a la orden por acá. Cualquier cosa, estamos a la orden. Me gusta tu peinado, Jorge. ¿Qué? Son los lentes. ¿Qué peinado es ese, vale? Ah, sí, para ver. Ah, es el pelo. Lo que pasa es que... Bueno, un placer a todos y un saludo. Bueno, Saludos. Bueno, Estamos en contacto. Gracias. bueno, estamos en contacto, hasta luego. Fonseca no se dejó, vale. No, la pantalla me bloqueaba, te bloqueaba la pantalla. No sé qué pasó. Saludos, No me Víctor. dejaron. chao, pues. Saludos. Un Bueno, chao. gran abrazo. Buenos recuerdos, Víctor. Saludos. Saludos, hermano. Bueno, saludos a todos, hasta luego.